Bueno, buenas tardes. ¿Me oyen ahí? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Le comento que mi compañerita Brianda Ajá. no va a entrar a esta clase porque creo que está malita. Bueno, ¿cuántos alumnos son? Creo que me dijeron que tres, ¿verdad? Sí, pero actualmente nada más entramos dos, yo y mi otra compañerita, la que no va a entrar hoy. Bueno. Sí, está bien. Entonces el otro alumno no está entrando, ¿verdad? Es compañera. La verdad, creo que por su trabajo, creo, hasta donde sabemos, trabaja en Coppel. Bueno, pero sí, o sea, está inscrita, va a entregar tareas y todo esto, ¿no? La verdad no sabemos cómo ella está llevando sus clases. Bueno. Pregunto más que nada por si, como hay un proyecto, entonces, lo más viable es hacerlo en equipo para que se organicen, pero pues si no, ya lo hacen en pareja, ¿sale? Pues de hecho no tenemos, bueno, al menos yo no tengo comunicación con la compañerita. Mm. Pues entonces, solamente las clases que hemos tenido, pues solamente yo y Brianda es la que siempre estamos entrando. Ya pues ella, pues no sé cómo entrega sus tareas, no tengo yo este conocimiento sobre eso. Bueno, de todos modos, ahorita pues ya vamos a empezar la explicación de temas y las tareas, con usted solamente en este caso, y pues el proyecto final, eh, como le comento, es en equipo. Como solo son tres, pues lo van a hacer las tres en este caso. Sin embargo, si alguno de los alumnos no se integra, no trabaja, pues al final no lo tienen que poner en la hoja de portada y entiendo que nada más trabajaron los que están en la hoja de portada. También tienen la opción de hacerlo individualmente, pero pues ya será a su criterio individual, ¿no? Pero en este caso pueden elegirlo en hacerlo las tres o por pareja o en individual. ¿Sale? Ok, maestro. Lo que es, bueno, ahorita nos va a explicar, Sí. ¿verdad? Pero nos los va a mandar en el grupo. Sí, todo ahí en el grupo. De hecho, ya mandé ahí en el grupo que vamos a estar trabajando por Classroom, y pues ahí mismo en el Classroom estarán ya subidas las lecturas y las actividades que tienen que realizar, ¿sale? Ok, maestro. Sí. De hecho, ya mandé el link y lo más viable es que de una vez, como estamos en línea, pues podemos checarlo de una vez y ir paso a paso en esto, ¿no? Es en liderazgo y gestión escolar, es la asignatura que tenemos en modalidad en línea y pues ahorita a continuación vamos a pasar a explicar los temas, ¿no? Em, ¿Cómo se llama la otra compañera? Usted es Cintia, ¿no? Sí. La otra se llama Bueno. Brianda Rincón. Ok, ¿qué formación inicial tiene Cintia? ¿Qué licenciatura tienes? Porque estamos en maestría, ¿no? Entonces, por eso pregunto. Yo soy, sí, yo soy licenciada en pedagogía. Ok, muy bien. Bueno, mucho gusto. Yo soy el doctor Rudy Ardíaz. Tengo una licenciatura en educación primaria y maestría y doctorado en educación. Entonces, pues este pequeño momento es para presentarnos y ya pasar a lo que es los temas que vamos a ver. Creo que ahí puedes mirar la pantalla, ¿no? Sí, maestro. Bueno, de todos modos, la clase estoy grabando y si no hay ningún problema, pues la vamos a poder para compartir con la compañera Brenda y la otra compañera que no pudo entrar, ¿no? Entonces, Está bien, maestro. bueno, tenemos la asignatura de liderazgo y gestión escolar. Entonces, como se dice, vamos a ahondar sobre estos dos conceptos, qué es liderazgo y qué es gestión escolar. ¿Me puedes decir qué entiendes por liderazgo y gestión escolar? Así en términos simples. Bueno, Ser líder, ser líder. ajá, ¿qué significa liderazgo?
Por eso, ser Ser líder, líder. Ajá. algo que, ajá. ¿Y qué Y significaría ahora, ser líder? ¿Qué características tiene un líder? quien, algo que alguien está a cargo acerca de un proyecto Ujú. a realizar, como jefe de un grupo, Ajá. ¿Y gestión escolar, qué crees que hace alusión? pues ver lo que es está dentro del aula, Ujú. también promover en los alumnos, padres de familia, Ok. Bueno. gestionar quizás algunos proyectos Ujú. a realizar. Ok. Bueno, el concepto de liderazgo, eh, vamos a ver ahorita en los temas que ha ido evolucionando a través del tiempo. En todo lo que es el siglo XX surge esta noción o concepto de liderazgo y diferentes teorías generales del liderazgo, es decir, qué se concibe a, a qué es un líder, cómo se concibe a un líder, ¿no? Y estas teorías plantean cómo es que se forma un líder o por qué los líderes son líderes. Y pues eso es lo que vamos a ver, la evolución histórica del liderazgo. Como podemos ver en la unidad 1, vamos a ver la evolución conceptual y las tipologías de liderazgo. Porque a través de que este concepto evoluciona, surgen diferentes tipos de liderazgo que tratan de explicar por qué los líderes son líderes y también tratan de explicar qué características hace a un líder, ¿no? Pero pues en términos simples, sabemos que un líder es aquel que toma la batuta, que toma la bandera, que motiva a los demás a partir de su propio personalidad, carisma, su propia disciplina y responsabilidad. Es decir, es alguien que modela y que da el ejemplo a los demás, ¿no? Es por eso muchas veces lo que pasa cuando un líder se va del grupo es que el grupo se desintegra y ya no hay grupo, ¿no? Si los líderes se van, los grupos a veces no se pueden cohesionar. Entonces, esto es lo que vamos a profundizar. Y después tenemos, aparte de las teorías generales de liderazgo, los modelos de liderazgo educativo. Es decir, aplicar estas tipologías de liderazgo al campo educativo. Y ahí tenemos algunos modelos de liderazgo educativo. Ahora, gestión escolar, ¿con qué hace alusión para adelantar un poquito? Gestión se toma desde una primera concepción que es, por ejemplo, la acción. Cuando yo en una oración digo, yo estoy gestionando mi día, quiere decir que estoy, pues, tomando el concepto de gestión como una acción. Y el concepto de gestión hace referencia a, por ejemplo, planificar, a estrategias para llegar a un determinado objetivo, de manera que sea eficaz y eficiente y al mismo tiempo pertinente. Es decir, no es nada más actuar por actuar, sino actuar inteligentemente, actuar con estrategia, con planificación. No, aquí la gestión se diferencia de la administración en el sentido de que administrar significa ordenar los recursos que tenemos, pero gestionar significa no solo ordenar estos recursos, sino plantearlos a partir de estrategias que sean, que nos lleven a la eficacia, eficiencia y pertinencia para alcanzar nuestro objetivo. Entonces, esto aplicado al ámbito escolar, pues ya tiene que ver con los recursos, estrategias, planificación de una escuela. Otra concepción de gestión sería que cuando hacemos ya proyectos de gestión, estos proyectos aportan al campo de la investigación, entonces se forman estos proyectos de investigación y lo que pasa es que nos sirve como de campo académico, constituye un campo académico de referencia para que así futuros proyectos se puedan guiar y al mismo tiempo en este proceso se forman teorías de la gestión, ¿sí? Teorías de gestión escolar también. Entonces,
A esto nos referimos con gestión. Y en el ámbito de la gestión escolar hay que diferenciar de un concepto, porque la gestión escolar está dentro de la gestión educativa. Es decir, la gestión educativa se comprende por la gestión institucional, por la gestión escolar y por la gestión pedagógica. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Nos enfocamos entonces en la unidad 1, liderazgo, evolución conceptual y tipologías. Ahí vamos a ver las teorías generales del liderazgo, la teoría de rasgos conductuales, situacionales, contingenciales y transformacionales. Estas son diferentes teorías. Después nos vamos con los modelos de liderazgo educativo. La teoría o también el modelo instruccional, el modelo de liderazgo gestor, transformacional. Si nos damos cuenta, el transformacional se repite aquí y también el instruccional se puede considerar como una teoría general, pero pues se aplica bastante también en el campo educativo. Tenemos también el modelo distribuido, el, el docente, moral, auténtico y el concepto de liderazgo Tecovera. Entonces, los más usados en el campo de la educación o los más idóneos serían el transformacional y el distribuido. Luego vamos a ver por qué. En la unidad 2 tenemos el líder educativo y la dirección escolar. Aquí vamos a ahondar sobre el concepto de líder, qué significa ser líder, qué competencias personales, interpersonales y organizacionales debe conformar a un líder, qué significa ser líder en el campo de la educación, es decir, un líder educativo, qué significa la función del director como líder pedagógico, porque si estamos hablando de gestión escolar en la escuela, el director es el líder, el mayor líder, ¿no? Y después vemos las funciones y responsabilidades del director escolar, entonces, el liderazgo para la mejora de los aprendizajes que debe ser el punto central de la escuela y el liderazgo y la cultura organizacional. Es decir, digamos que el líder debe promover esta cultura de la organización. En la unidad 3 ya tenemos la gestión educativa y gestión escolar. Como ya vimos, la gestión escolar es parte de la gestión educativa. Y como primer punto tenemos que ahondar sobre el concepto de administración y el de gestión. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo mencionamos hace rato, la administración es el orden o el chequeo de los recursos a disposición. Se limita a esto, a una cuestión burocrática, pero la gestión tiene que ver más con planificación, con anticipación, con estrategias, ¿no? Entonces vamos a ver estas diferencias y el por qué surge la gestión educativa, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es el siglo XX, la educación aquí en México y casi, digamos, a nivel internacional, se da una evolución en la educación en casi todo el mundo, que es que la educación pasa a ser con un modelo de administración educativa a un modelo de gestión educativa. Es decir, de pasar de limitarnos solo a la burocracia educativa, al orden de los recursos, a la entrega de documentos y todo esto para evolucionar a una gestión educativa donde los proyectos no se limiten a ser solo entrega de documentos. Claro que esa es la evolución en el campo de la pedagogía, pero en el campo de la realidad educativa hay muchas escuelas y muchos contextos donde todavía reina la administración educativa como, como el enfoque central de la escuela, ¿no? Después tenemos la gestión educativa y cambio organizacional y lo que compone a la gestión educativa, que sería la institucional, la escolar y la pedagógica. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Una duda grande, porque sé que no hemos profundizado, o algún comentario. No, maestro, todo, todo Todo bien, ¿verdad? bien, Porque por ahí oigo un poco entrecortada la voz. todo claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo oigo un poquito entrecortado, pero entiendo que no hay ninguna duda, ¿verdad? Entonces seguimos. La dimensión de la gestión escolar, es decir, como vemos, se va ampliando el mapa. Tenemos la gestión educativa desde la forma más general. Esta se divide en institucional, en escolar y en pedagógica, como vemos aquí. Se divide en institucional, escolar y pedagógica. Y
esta gestión escolar se divide también en otras dimensiones, que sería la dimensión pedagógica curricular, todo lo que tiene que ver con la pedagogía, con el aprendizaje, se divide en la organizativa, todo lo que tiene que ver con la organización entre los agentes de la escuela, la administrativa, que tiene que ver con el manejo de los recursos, la participación social y comunitaria, que tiene que ver con la interacción de la escuela con la comunidad, y la identidad institucional, es decir, si la escuela ya tiene una misión, una visión y unos valores definidos. Entonces, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque si estas son las dimensiones de la gestión escolar, quiere decir que el proyecto final va a tratar. De hecho, el proyecto se llama Proyecto Pedagógico Institucional. ¿Por qué? Porque trata de gestionar a nivel escolar todas estas dimensiones, ¿sí? Entonces el proyecto está dividido en estas dimensiones. Bueno, luego vamos a la unidad 4, que es el modelo de gestión educativa estratégica. Este modelo es propuesto por la SEP en un documento del 2010. Y aquí tenemos que ver cuáles son los fundamentos de este modelo de gestión educativa estratégica, que prácticamente plantea que pues la gestión educativa debe ser meramente estratégica, es decir, que tanto la gestión institucional, la escolar y la pedagógica deben de comunicarse para llegar a un fin en común, a determinados objetivos. Por eso la alusión de estratégica para la comunicación de estas diferentes dimensiones de la gestión educativa. Luego tenemos también que aquí en este modelo el liderazgo es un principio esencial, también el trabajo colaborativo, la planeación estratégica, la participación social, la evaluación para la mejora continua, y que también siempre en los proyectos pedagógicos, perdón, en los proyectos, se le llama proyectos pedagógicos institucionales en algunos casos, pero digámoslo así, los proyectos de gestión escolar siempre tienen inmerso un diagnóstico institucional. Es decir, cuando empieza el ciclo escolar hacemos un diagnóstico de toda la escuela para, por ejemplo, en un análisis FODA, ver cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la escuela, y así poder definir estrategias para atacar esos problemas, para resolverlos. También en estos proyectos, si la escuela carece de misión, visión y valores, se formulan y con base en el análisis FODA se redactan objetivos, metas e indicadores que nos van a servir para las acciones y estrategias de evaluación que vamos a plantear. En el programa anual de trabajo, según este modelo, el programa anual de trabajo se refiere a todas las acciones que van a integrarse en las dimensiones de la gestión escolar, es decir, en las dimensiones pedagógica, organizativa, administrativa, de participación social, de identidad institucional, ¿sí? Y después plantear una forma de cómo seguir esta evaluación del proyecto. Por eso el proyecto pedagógico institucional pues comprende todo esto: el diagnóstico escolar, el FODA, la filosofía institucional, objetivos, metas y estrategias, el diseño del programa anual de trabajo, la incorporación. Aquí también vamos a conectarlo con el tema anterior, que es el liderazgo, y vamos a incorporar qué modelos de liderazgo educativo sería conveniente o pertinente pues incluir en nuestro proyecto pedagógico. También el sistema de evaluación, y todo esto va a conformar una propuesta integral de mejora escolar y educativa. Entonces, este es el temario, y con base en este temario formulé las siguientes actividades, que son precisamente para entender cuáles son las teorías generales del liderazgo, es decir, esta evolución histórica. Se va a hacer un cuadro comparativo de estas teorías y también un cuadro comparativo de los modelos de liderazgo educativo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre teoría general del liderazgo y modelo de liderazgo educativo. Por ejemplo, las teorías generales del liderazgo son las que tenemos aquí en esta parte, y aquí los modelos. No obstante, como vemos, algunas teorías se pueden usar como modelos educativos, como por ejemplo la transformacional, que la vemos aquí, y de hecho el liderazgo distribuido también se podría considerar como una teoría general del liderazgo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre estas dos. Por ejemplo, el liderazgo gestor o el liderazgo docente no es una teoría general de liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo docente solo plantea esta figura del
docente como líder, pero pues no es una teoría general de liderazgo, solamente un modelo que ha aplicado a la educación. Entendemos la diferencia, ¿no? Sí, Bueno, maestro. entonces, ya que ya tenemos los dos cuadros, pasamos a un ensayo. El ensayo va a tratar de el líder educativo y su papel en la gestión escolar, es decir, se va a argumentar qué significa ser un líder, cuáles son las competencias del líder y qué significa ser un líder educativo en la gestión escolar, es decir, precisamente en el papel del director como líder de la escuela. Después vamos a pasar a hacer una síntesis de lectura, es decir, aquí vamos a incluir los temas de administración, de gestión educativa y de modelo de gestión educativa estratégica de la SEP. Todos estos temas que tienen que ver con gestión educativa y del modelo se van a resumir en una síntesis, pues entendemos por síntesis que no solo es un resumen, sino por así decirlo, un resumen reflexivo con un poco de argumentación personal. Tanto el ensayo como la síntesis deben incluirse con citas. El documento debe estar en formato APA, entonces deben de haber citas. ¿De dónde voy a citar? De las lecturas que precisamente están en cada tarea de Classroom. Ahí ya vemos qué lecturas son. Entonces, también en el cuadro comparativo, si no, obviamente adentro del cuadro, pues no es necesario poner citas, pero si usamos una lectura como referencia, es decir, si nos guiamos solo de una lectura, pues es prudente poner en referencias esa lectura, porque de esa nos guiamos. Entonces, todos los trabajos también deben de tener portada, eh, como tal la tarea, el cuadro, el ensayo, y hasta abajo las referencias. Y después, al último, tenemos el proyecto pedagógico institucional, que es esta propuesta integral de mejora escolar basado en un diagnóstico socioeducativo proporcionado. ¿Qué significa esto? Que no podemos hacer un proyecto si no diagnosticamos una escuela. No obstante, esta asignatura se llama liderazgo y gestión escolar. O sea, vamos a hacer un proyecto de gestión escolar. La materia no se llama evaluación educativa ni diagnóstico educativo. Entonces, hace que yo les mande a hacer un diagnóstico educativo a una escuela sería como que desviarnos, ¿no? Aunque el diagnóstico sea importante, pues sería, digamos, invertir mucho tiempo en algo que no es nuestro foco en esta asignatura. Por eso mismo, yo les voy a pasar, de hecho ya está subido en Classroom también, un diagnóstico hipotético, o sea, ya este es un diagnóstico socioeducativo de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, es una escuela hipotética y tenemos, o lo vamos a ver más adelante a detalle, pero pues tenemos el contexto sociocomunitario, los datos generales, los problemas que hay en cada dimensión, en la pedagógica, en la organizacional, en la administrativa, en la de participación social, ahí tenemos todos los problemas que hay en la segunda escuela, escuela que tampoco tiene ni misión, ni visión, ni valores definidos, es decir, que no tiene filosofía institucional. Por eso en nuestro proyecto vamos a formular estrategias, objetivos, metas y acciones que pretendan resolver estos problemas. Y recordemos que este proyecto normalmente se planifica en un lapso de 5 años. Pero pues lo podemos plantear también en un lapso de un ciclo escolar, que es lo mejor para no hacerlo tan largo, pero casi siempre es en un lapso de 5 años, sobre todo lo que es de misión y visión institucional. Entonces vamos a poner en este proyecto lo que se plantea hacer durante todo un ciclo escolar de manera hipotética, ¿ya? Entonces no vamos a perder tiempo yendo a una escuela a hacer un diagnóstico, sino que aquí está el diagnóstico ya hipotético y con base en este vamos a formular el proyecto. ¿Quedó claro esta parte, no? Sí, tengo una duda, Sí. maestro. En las actividades, en todas las actividades, antes de llegar al proyecto Ujú, final, este, eso va, por ejemplo, lo que dijo, creo que es el hacer el cuadro comparativo, no, ujú. ¿qué es lo que se va primero? Eso es la tarea, tiene que llevar lo que es, para hacer eso, tiene que llevar lo que es una portada, Ujú. la cita y, o sea, las citas o sea, ¿cómo se llama? En sus bibliografías, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, pues este PDF que le estoy mostrando en pantalla
comprende las instrucciones de cada actividad. Por ejemplo, aquí está la actividad 1 de cuadro comparativo. Entonces, si vemos aquí en este apartado, aquí están las lecturas de ese cuadro, que es solo una. Esa es la lectura en la cual nos vamos a basar para hacer ese cuadro comparativo. Entonces, en cada instrucción, de hecho, aquí está ya el cuadro. Tiene que ser tal cual este cuadro. No hacerlo, digamos, de la nada, sin usar este formato. Por eso esto se los voy a pasar también en formato Word para que puedan utilizarlo, o sea, nada más copiar y pegarlo o rellenarlo, ¿ya? Por eso no hay... Es que, Ajá, dígame. bueno, al menos si lo va a mandar por PDF, bueno, al momento de abrirlo, a mí creo que luego yo le doy convertir en Word, No, pero y lo voy a mandar en Word pero no también. me da. Ok, sí, para checar lo del Sí, 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 cuadro no se y preocupe. poder, Por eso mismo lo voy a enviar porque en Word. cuando, ajá, no, sí, pero cuando uno copia y pega, igual creo que pasa en Word, no lo pega como tal, porque ya me ha pasado eso, por eso le digo. Ah, ya. Bueno, aquí eso ya tiene que ver con un poquito de manejo más del Word mismo. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué va a pasar? Si vemos esta hoja, está en orientación vertical, pero la hoja de la tabla está en orientación horizontal. Obviamente, si usted la copia y le pega a una hoja vertical, se va a descuadrar. Por eso la hoja hay que ponerla vertical. ¿Ya? Ajá, Ahora, sí, si sí. por ejemplo voy a abrir un nuevo documento, ¿no? Para resolver esa duda. Si estamos acá y esta va a ser mi hoja de portada, si yo por ejemplo me voy a la otra hoja y yo nada más, es importante activar esto. Esto de acá nos da guía de estos como espacios que dejamos. ¿Ya lo vio? Estos espacios que si le Sí. quitamos esta opción se vuelven invisibles, es prudente tenerlo visibles, aunque normalmente nadie lo acostumbra a tener así, pero eso da un poco más de manejo en el Word para que todo sea más claro. Por ejemplo, si yo solo le doy enter, 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 se me abre otra hoja. Y si yo, por ejemplo, estoy aquí en la segunda hoja y aquí trato de poner mi cuadro, como está en vertical, se va a descuadrar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy aquí a orientación y le doy horizontal. Pero ¿qué pasa? Que también la portada se me pone horizontal y pues la portada idealmente debe estar en vertical. Para evitar este problema, lo que hacemos es pues regresarlo a vertical y borrar todos estos espacios. Y lo que hacemos para no poner enter es dar aquí en donde dice disposición un salto de página. Damos un salto de página y como dice el nombre nos salta a la otra página sin dar tanto espacio. Esto lo que hace es que si por ejemplo aquí dejé espacio vacío, lo que está aquí abajo no se me regrese arriba. O sea que es como estos separadores que tenemos en las cajas registradoras de las tiendas para diferenciar la despensa de una familia de la de otra, ¿no? Para que no se combinen las cosas. Ahora, un salto de página es diferente a un salto de sección. Aquí está la opción de salto de sección. Si le ponemos a salto de sección, ¿qué pasa? Que aquí diferencia una sección de otra. ¿Y qué significa eso? Que lo que pasa en una sección no va a afectar a otra sección. Es decir, que si yo pongo la página de abajo, que ya es la segunda sección, esta, si la pongo en horizontal, esta hoja se me va a poner en horizontal y la de arriba va a seguir en vertical porque tengo el salto de sección. Si yo quiero borrar el salto de sección, no basta con ponerle borrar, tengo que ponerle suprimir o delete, como dice en el teclado, para quitarlo. Pero pues estas ya son cuestiones más, como le comento, de Word, pero pues le hago la aclaración para que pues no, a veces no sabemos bien cómo poner esto y por eso se nos cuadra el documento. Pero lo que yo siempre recomiendo, voy a borrar el salto de sección y miremos qué pasa, que ya se volvió a convertir en horizontal, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos de hacer para que no se nos combine todo. De preferencia, siempre usar saltos de página para separar las hojas y saltos de sección cuando queramos volver una hoja vertical y una hoja horizontal. Si lo ponemos Ok, la tabla en maestro. una horizontal, no va a pasar eso que me comenta, ¿sale? Ok, maestro, Todo esto gracias. nos sirve muy bien, sobre todo cuando tenemos que hacer proyectos como el de pedagógico institucional o tesis, porque son proyectos que llevan varias hojas. Entonces, a veces tenemos que hacer correcciones en la página 5 o 10 y ya vamos en la 20 y como le borramos o le agregamos cosas, todo se nos descuadra. Para evitar esto, pues se hace eso, ¿no? Pero bueno, ya pasamos a lo que nos interesa ahorita, que sería entonces lo que es el porcentaje de cada actividad.
que es 10% de participación. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación en clase cuenta, ¿no? O sea, una participación no nada más de opinión, sino una participación fundamentada. Quiere decir que tenga coherencia, que tenga pertinencia, que no sea una participación que parece dispersa, sino que sea una expresión de alguien que ya leyó la lectura, de alguien que está citando un autor, de alguien que no, que pues tiene una buena expresión al hablar también, o que hace algunas preguntas fundamentales, no solo simplemente se argumentar o citar autor, sino preguntar cosas esenciales del tema, ¿no? Preguntas críticas. Entonces, en una clase, sobre todo en clases que van a ser como estas, que somos tres máximo, pues puede haber mucha participación, pero no importa cuántas veces tengamos la palabra, si no cumple con estos requisitos, pues puede que no tengamos un punto ni siquiera, porque no estamos realmente aportando al tema, nada más estamos, digamos, platicando, ¿ya? Entonces, por eso es importante leer las lecturas para que en las clases tengamos esto. De todos modos, como en la clase presencial, pues lo que hacemos es hacer exposiciones en equipo. Normalmente siempre se maneja, me comentan los de la universidad que manejan exposición. No obstante, aquí no quise manejar exposición como un criterio extra, sino incluirlo dentro de la participación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a exponer los temas, claro que sí, pero esta exposición va a ir dentro de la ponderación de participación en clase, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si tienes una exposición excelente, pues de una vez tal vez los 8 o 10 puntos de participación, pero pues si la exposición es pobre, pues tal vez unos 3 5 puntos de exposición y ya lo demás tendríamos que rellenarlo con la participación en clase. ¿Ya me voy a entender? De todos modos, también pondré tal vez unas tres preguntas en Classroom y si contestamos esas preguntas, también lo podemos tomar como participación en línea, ¿ya? Ok, Bueno, maestro. entonces, lo que íbamos a hacer, que son como cinco, bueno, cuatro bloques, y son tres ustedes, pues tal vez les iba a tocar exponer una a cada uno iba a exponer la unidad de liderazgo, otra la unidad de dos y así. Entonces, pues vamos a dejarlo así, ¿no? Usted que está presente a la siguiente clase me va a exponer la unidad uno de liderazgo, de evolución conceptual y tipologías con ayuda de diapositivas o podemos usar tal vez un pizarrón, como aquí yo voy como si fuera una clase, le escribo y al mismo tiempo explico, ¿no? O podemos usar más fácil si nos acomodamos con diapositivas, ¿sale? Eso, como comento, va a contar dentro de la exposición. Su compañera Brianda tendría que exponer la unidad 2, el líder educativo, y la otra compañera, la unidad 3 de gestión educativa y gestión escolar. Si ella no se presenta en la clase, pues ya lo explico yo, ¿no? Este, y pues así, ¿Cuál es la que voy a poner la próxima clase, usted va a maestro? exponer la Literal. unidad 1. O sea, va a exponer las teorías generales del liderazgo y los modelos del liderazgo educativo. ¿Cómo vas a ver dónde Eh, está la información? Pues en los cuadros comparativos de teorías generales y de modelos, ahí tenemos las lecturas. ¿Cuáles son las lecturas? Por ejemplo, si nos vamos a la clase de Classroom, que está aquí, y nos vamos al apartado, muy importante esto, al apartado de trabajo en clase, pues aquí podemos ver que hay un apartado que dice formatos, aquí está el formato de instrucciones, o sea, el que les estoy leyendo, y también el formato del proyecto pedagógico, así como también el apartado para entregar cada tarea. Por ejemplo, me voy al apartado del cuadro uno. Aquí yo lo veo las instrucciones y al final, en la parte de hasta abajo, veo las lecturas con las cuales me voy a referenciar para hacer la tarea. Ahí le doy clic y las descargo y ya con eso, ¿no? Igual en cada una de las tareas. ¿Quedó claro eso, no? sí, pero maestro, también podemos hacer nuestra propia Claro que investigación. sí. O sea, ¿Sí? pueden citar autores de otras revistas o libros o artículos, los pueden citar y también investigar
pero siempre es mejor fundamentarse en un autor, o sea, no solo que me conteste, por ejemplo, Google o ChatGPT, sino también mejor que sea de un autor. Ahora, aquí la importancia de usar la inteligencia artificial como ChatGPT, está bien usarlo, pero hay que usarlo de forma ética y estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que le voy a decir a ChatGPT que me explique el tema o le voy a mandar la lectura y le voy a decir que me diga las ideas principales, los conceptos clave, ideas secundarias. Yo leo esa explicación y ahora sí, con esa explicación me voy a leer la lectura porque así al enfrentarme a la lectura ya no me cuesta tanto leerlo y lo leo hasta un poco más rápido y con más comprensión, ¿sí? Pero pues al hacerlas, porque estas lecturas no, digamos, fueron proporcionadas en el encuadre de la asignatura, sino que pues yo personalmente me encargué de investigarlas, así que digamos que las creo más adecuadas, la creo la más adecuada para el tema, ¿no? Pero claro que pueden citar otras lecturas y también usar investigación en Internet y en inteligencia artificial, pero pues no por eso van a dejar de lado la lectura. O sea, la lectura sí es obligatoria, hay que usarla de referencia, pero lo pueden complementar con otra investigación, ¿no? Solo esa aclaración. Ahora, pues vamos a ver que cada cuadro comparativo vale 10%, el ensayo 20 y la síntesis 20. Como comento, en cada uno de estos podemos citar más trabajos, claro, más revistas, más libros, los que encontremos, y también, si es preciso, citar a la misma inteligencia artificial, pero pues yo recomiendo que nada más nos basemos en las lecturas y usar la inteligencia artificial si tenemos dudas en algún tema. ¿Sale? Nos puede ayudar a resumir, pero eso no quiere decir, se nota claro cuando la redacción va de una IA a una persona, sobre todo porque cambia mucho el nivel de profundización, ¿no? O a veces es muy simple la IA. Ahora, aquí es importante que en las actividades, sobre todo narrativas como ensayo y síntesis, este, no usemos primera persona. Es decir, no hay que poner yo pienso, opino, considero. Todo esto no va en una redacción de un trabajo académico formal, sino se debe poner, por ejemplo, se considera, se asume, todo en tercera persona. ¿Sale? Este, de ahí tenemos ya ahora las fechas de entrega. Los cuadros comparativos serían entregarse el siguiente jueves y si se puede, y si se tiene tiempo, pues entregar de una vez el ensayo. Y si no, para el jueves 23, entregar el ensayo y la síntesis. Para que el último jueves entreguemos el proyecto pedagógico institucional. ¿Ya? Es preciso también que no dejemos el proyecto para hacerlo la última semana, porque estoy pasando, digamos, todas las lecturas y todos los formatos de una vez desde el inicio, porque es importante empezar a avanzar en lo que se pueda en el proyecto desde ahorita, porque dejarlo para una semana pues sería dejarlo a las prisas. Podemos ir avanzarlo poco a poco, sección por sección, para que el trabajo vaya haciéndose pues bien. Y si hay alguna duda o tienen un avance, me pueden decir, ya hice este apartado del proyecto, lo pueden enviar y ya yo pues les digo que pueden mejorar o si van bien, si van mal. Al final, si entregan el proyecto nada más así, haciéndolo en una semana, pues tal vez sea a las prisas y tal vez haya algunos errores, ¿no? Entonces, solo esa aclaración que hay que empezar a avanzar el proyecto desde esta primera semana y hacerlo los demás trabajos. Cada uno de estos trabajos, si nos damos cuenta, tiene el objetivo de cumplir con alguna unidad del temario. El cuadro comparativo de teorías generales y el otro de modelos. El ensayo tiene que ver con el concepto de líder y la síntesis con la gestión educativa. Y el proyecto pedagógico refleja que todo este conocimiento adquirido se puede llevar a la práctica, para no solo quedarnos en la competencia cognitiva, sino pasar a la competencia del hacer, ¿no? La competencia procedimental. Entonces, aquí tenemos el cuadro comparativo, la lectura que vamos a leer, el formato, el cuadro 2, la lectura que vamos a leer también y el formato del cuadro. Después tenemos el ensayo, las lecturas que vamos a leer. De hecho, aquí si nos damos cuenta, estas dos lecturas son las que ya leímos en las pasadas, entonces nada más tendremos que leer esta lectura y otra que añadí, si les da tiempo a leer, en Classroom.
¿Cuánta extensión? Pues tendría que ser de 5 a 8 cartillas, 5 mínimo, en formato APA, máximo 8 o 10. La estructura sugerida, la que hay que seguir, es poner una introducción. Aquí hay algunas preguntas, pero no hay que contestarlas tal cual, ni copiarlas ni pegarlas. Son solo preguntas guía para saber qué poner en la redacción, qué poner en este apartado, pero no hay que ponerlas, no hay que poner tal cual la respuesta. ¿Sí? Sino es una pregunta guía. También aquí el apartado uno tendríamos que profundizar qué es el concepto de líder. Ahí están las preguntas guía y los aspectos que deberían abordarse. Digámosle que aquí una cuartilla sobre esto. Después tenemos las competencias del líder, las preguntas guía, otra cuartilla, el líder educativo, luego el rol del director escolar en la gestión educativa. Es decir, si hacemos una o dos cuartillas por apartado, pues ya comprendemos las 6, 8, 10 páginas. Y luego la conclusión, ¿sí? Y con esto pues tenemos el ensayo. Ahora la síntesis sobre gestión educativa. Aquí sí tenemos 3 lecturas nuevas, que es la gestión educativa, un nuevo paradigma, que es un documento como de 40 páginas, pero con que lean las primeras 10, 15, vamos a poder comprender la diferencia entre administración y gestión y también el porqué del origen de la gestión educativa como enfoque de la educación. Y luego transformando la educación desde la gestión educativa hacia un cambio de mentalidad, un capítulo de una revista de investigación que plantea cómo se hizo un programa de cambio de pensamiento o de mentalidad hacia una escuela para que los docentes cambiaran esta como modelo educativo tradicional y administrativo y migraran hacia un modelo de gestión educativa, ¿sí? Porque para cambiar el enfoque no solo se trata de entenderlo o así ya me leí la lectura, ya sé que es gestión educativa, me voy a la escuela, pero todos seguimos trabajando igual y de la misma forma, entonces no cambia nada. Lo que se tiene que hacer es un cambio de mentalidad y de actitud. Y este documento refleja esa parte. Y luego el documento importante sobre el modelo de gestión educativa estratégica de la SEP. Aquí también es un documento como de 150 páginas, pero pues es importante leer el capítulo que nos compete. Ahorita en un momento lo vamos a abrir y vamos a ver que hay que leer pues el capítulo que dice sobre la gestión educativa y sobre la gestión escolar. Eso es lo que nos interesa de este libro, de la SEP. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que se van a abordar en esta síntesis? Pues el apartado 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Que es, digamos, una síntesis de lo que vimos arriba, la diferencia entre administración y gestión, qué es gestión educativa, cuál es el modelo de gestión educativa estratégica, qué es la gestión institucional, escolar y pedagógica, y cuáles son las dimensiones de la gestión escolar. Igual una o dos páginas por apartado, y pues aquí el objetivo es pues resumir mediante una reflexión, por eso es una síntesis, qué es esto. Estos dos, tanto el ensayo y la síntesis, tienen como objetivo que nosotros a partir de la reflexión y del trabajo de la escritura internalicemos todos estos conceptos. Por eso es importante la reflexión sobre los temas, porque a veces cuando tratamos de hacer un aprendizaje basado en la memorización de hechos factuales, pues estamos así como de que gestión escolar es la estrategia, tal, repitiendo, repitiendo y repitiendo, y pues no aprendemos nada. Aquí lo importante es la reflexión y construcción del conocimiento, y esto se logra a través de actividades reflexivas y de procedimentales como el proyecto pedagógico. Aquí pues están las instrucciones generales y en adelante ahorita pues vamos a ver específicamente cuál es el formato de este proyecto para ver cómo realizarlo. Pero como dijimos anteriormente, tiene un apartado de filosofía institucional donde vamos a redactar la misión, visión y valores. Vamos a ver cuál es el problema central, cuál es la justificación, los objetivos que vamos a redactar, las metas e indicadores, las estrategias de intervención, el programa anual de trabajo organizado en dimensiones, el modelo de liderazgo a usar y el sistema de evaluación y seguimiento también a utilizar, ¿no? La clase empezó 6:30 y ahorita son casi las 7:30. Me comentaron que es 1 hora y media de trabajo, así que pues técnicamente tendríamos que cortar la clase a las 8:10 con el tiempo de tolerancia que se dio, todavía pues considerando eso, pero si
tal vez no terminamos de explicar esto para ese momento, pues podemos seguir tal vez unos minutos más, pero yo creo que da el tiempo, ¿no? Tanto para checar eso como para resolver más dudas. Ahora, ya que tenemos un panorama general de los temas que vamos a ver, de las actividades que vamos a hacer, y ya sabemos la ponderación de cada una, la importancia de la participación y de que vamos a exponer las siguientes clases, pues ya sabemos qué vamos a hacer. Lo único que hay que aclarar es que todas las actividades se van a entregar en Classroom. Aquí están la 1, la 2, la 3, la 4, el proyecto final, y pues cada una tiene su fecha límite, y pues nada más es cuestión de entrar a cada apartado para entregar las tareas. ¿Ya? En cada apartado también están, por ejemplo, si nos vamos aquí al de proyecto final, podemos ver que aquí está el diagnóstico que vamos a usar, el formato en Word que se les comparte, y también dos lecturas de referencia adicionales a las que puse en el PDF, que para que ustedes, digamos, puedan guiarse si lo necesitan, pero pues ahorita, como vamos a ver en adelante, el formato es muy específico, ya trae instrucciones el formato de qué hacer en cada apartado. Entonces, lo siguiente sería abrir el formato y explicar cada apartado del proyecto para ver cómo se va a formar y que podamos empezar a avanzar, aunque sea un poquito la primera semana. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, maestro, ya creo que para mí ya quedó Muy claro. bien. Ya tal vez en algún momento, o sea, va a surgir la duda, Ujú. va a ser ya cuando se va a estar realizando lo que es la actividad, porque como todo, ¿no? Sí. Bueno, aquí ¿cómo podemos o cómo es mi sugerencia el proceder en esto? Como nos damos cuenta, el PDF tiene instrucciones, así que si tenemos alguna duda sobre una actividad en específico, lo primero que hay que consultar es el PDF de las instrucciones para ver, por ejemplo, si tú tengo duda de, profe, qué apartados puedo poner, pues ahí ya dice. ¿Qué lecturas puedo citar? Ahí ya dice, ¿no? ¿Cuántas páginas? Ahí ya dice. Todo esto, pues algunas dudas ahí están. Y lo aclaro no solo para usted, sino para los otros alumnos que puedan llegar a ver la clase. Entonces ese es el primer recurso, el otro pues está Classroom, y también si hay algo en específico que a veces no entendemos del tema, pues está la lectura estratégica, releer, y también está la inteligencia artificial como apoyo para leer esto. Ahora sí que cualquier otra duda que no tenga que ver con estas cuestiones, pues estoy a disposición ahí para resolverlo, ¿no? Así como, por ejemplo, hace rato que me comentó de que a veces se descuadra la tabla, pues si es en clase podemos verlo y solucionarlo y explicarlo, ¿no? Bueno, entonces, aquí está el formato del proyecto, este formatito. em, Dice, proyecto pedagógico institucional basado en el diagnóstico socioeducativo de la escuela primaria, es decir, el que mostré rápidamente hace un momento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aquí en el proyecto vamos a ver en este formato que hay varias tablas. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto no se trata nada más de rellenar las tablas que hay acá, sino que entre las tablas y en cada apartado hay que poner narrativa, redacción. Sí, hay que redactar, como por ejemplo en la presentación, aquí dice las instrucciones, hay que redactar una presentación del proyecto y responder a las siguientes preguntas para guiarnos. Sí, entonces, tanto en esta presentación como en otros apartados hay que poner nuestra redacción en tercera persona, y también hay que citar autores. ¿Qué hay que citar? Pues algo que sea pertinente en ese apartado, ¿sí? Y una aclaración es que cuando vamos a citar hay que tratar de citar autores que no sean tan antaños, ¿no? O sea, no voy a de preferencia citar a un autor del 2015, del 2012 o del 2003, del 2000, hasta todavía de los 90, pero ya empezar a citar autores de los 80, 70, 60, pues ya pues no es recomendable, ¿no? Porque aquí el objetivo es tener información actual, ¿ya? Es diferente cuando citamos a un filósofo como Platón, Aristóteles o así, pero aquí, si es del tema o de pedagogía, lo mejor es citar autores que ya sean más actuales, ¿no? Bueno, entonces, llenamos esta tabla con los datos generales, ponemos la presentación, y aquí
hacemos una síntesis inicial del proyecto, rellenamos la tablita y luego nos pasamos al apartado de análisis del diagnóstico. Aquí las instrucciones es analizar el diagnóstico proporcionado, no copiar la información tal cual, sino interpretarla, identificar las necesidades prioritarias. Aquí vamos a poner la problemática detectada en cada dimensión y qué nivel de prioridad tiene, si es alta, media o baja. Y luego vamos a poner otra tablita, por ejemplo aquí hay otra tablita que tenemos, si la vemos así ya vemos que es una tabla, para relacionar problemáticas, es decir, cómo el bajo nivel de comprensión lectora también puede provocar un bajo desempeño académico en general, es decir, en todas las asignaturas, ¿ya? Entonces, después de que hacemos esta identificación de problemáticas, su nivel de prioridad y su relación entre las problemáticas, ya pasamos a definir o tratar de definir la filosofía institucional, es decir, a formular una misión y una visión que no solo responda a las problemáticas, sino que le dé identidad a la escuela, ¿sí? Algo, o sea, hay que poner en la misión y la visión lo que toda escuela con un enfoque educativo humanista debería de tener. Entonces, aquí el ejemplo en propuesta de misión es, vemos una redacción aquí ya puesta y las preguntas guía. De hecho, también en las mismas lecturas que puse en Classroom, ahí, si abrimos las lecturas, viene un apartado de cómo redactar una misión y una visión, y es en este tipo de ejercicios donde podemos utilizar también inteligencia artificial, de pedirle a ChatGPT, quiero que mi escuela eh, tenga estos valores, una educación humanista, y tengo estas ideas, pero no sé cómo unirlas, ¿me puedes ayudar? Entonces ya ChatGPT da una propuesta, uno la revisa, la corrige, la adecua como uno considera pertinente y pues ya contesta, ¿no? Eso es usarlo de forma ética porque pues no estamos copiando y pegando lo que nos dice, sino que damos una idea, nos ayuda a formarla y ya de ahí pues tenemos nuestra versión final propia. Hacemos la visión, qué debe responder, qué se desea construir. Esto es cómo se proyecta la escuela en un lapso de 5 años, o sea, a dónde se quiere llegar. La misión es, digamos, qué se quiere hacer a diario y la visión es a dónde se quiere llegar. Y luego los valores institucionales, el valor y el significado dentro de la escuela, hay que rellenar esta tablita. Y por ejemplo, acá es donde menciono, no solo rellenar la tabla, sino por ejemplo, darle aquí enter y poner un párrafo. Este párrafo trata sobre la axiología que se va a demostrar en la escuela, es decir, los valores que se van a demostrar en el día a día, porque según tal autor esto es importante y me doy a entender, hay que no solo poner la tabla, sino también, aunque sea un párrafo explicativo sobre este apartado. Hasta el momento todo bien. Y maestro, todo Bueno, bien, todo claro. luego seguimos en identidad institucional, otra tablita. Si vemos, hay muchas tablas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a sintetizar la información y hacer que no, digamos, no sea solo pura prosa, pura narrativa, sino también la tabla ayuda a que sea más visible de forma gráfica la información. Eh, Aquí hay que escribir la identidad de la escuela que se desea construir, el tipo de escuela, por ejemplo, una escuela humanista y así, y qué rasgos distinguen y qué cultura institucional se desea, describir una cultura que se desee poner en la escuela. Por ejemplo, la NEM marca una cultura de paz, una cultura humanista, entonces nos podemos guiar de ahí. Luego el apartado 4 sobre necesidades, FODA y estrategias de intervención. Aquí se va a poner las necesidades identificadas y la justificación, ¿ya? Si nos vamos a lo que es el diagnóstico socioeducativo, vemos que este ya está muy, muy avanzado, o sea, que ya está medio hecho, algo que no debería hacer porque se supone que uno tiene que leer esto y, y ya leer, por ejemplo, los problemas de acá y ya uno mismo detectarlo. Pero aquí ya de una vez se los pasé con las problemáticas detectadas para evitar todavía este ejercicio, ¿no? Para que no se complique tanto porque son varias dimensiones. Entonces aquí ya están las problemáticas detectadas de esa dimensión, de esta dimensión también ya están las problemáticas detectadas y así con cada dimensión, ¿no?
Si nos damos cuenta, la dimensión F es identidad y filosofía institucional y marca que no hay misión ni visión en la escuela, algo que es común en la realidad, ¿sí? Así que estas son las problemáticas, casi todas las que se vieron en este apartado de identidad, y hasta abajo tenemos una síntesis de todo el diagnóstico, que como tal es un ejercicio que deberían de realizar ustedes, pero pues ya está hecho para que también pues tengamos avanzado ese punto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos las necesidades, las que tal cual vamos a copiar a este cuadro de acá de necesidades. Ya nada más vamos a poner la justificación del por qué si esa necesidad existe en la escuela. Después tenemos la matriz FODA, donde aquí es importante que las instrucciones las borremos o las adecuemos a nuestra narrativa. Es decir, las podemos conservar, pero pues hay que ponerle más narración. Aquí vamos a identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Recordemos que las fortalezas y debilidades son factores internos y las oportunidades y amenazas son externos. Entonces aquí tenemos entre paréntesis a qué compete cada elemento, si es interno, si es externo, y hacemos un análisis estratégico después. Por ejemplo, aquí ponemos con base al diagnóstico socioeducativo, si leemos, por ejemplo, en la dimensión pedagógica, vemos aquí que dice que se observa heterogeneidad en las prácticas de planeación y evaluación docente, es decir, que todos hacen las planeaciones casi iguales, no las ajustan a los ritmos de aprendizaje, pero existe disposición para el trabajo colaborativo. O sea, en este sentido, digamos que el problema sería, en el plano del docente, sería que hay heterogeneidad en las prácticas de planeación, pero que sí hay disposición para el trabajo colaborativo. Este tipo de, ya sea fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades, son las que al leer vamos a poder identificar para ponerlas acá, ¿no? Entonces, una fortaleza interna es que hay disposición de los docentes a trabajar colaborativamente, ¿ya? Una debilidad sería que, pues, no hay un criterio de educación para hacer planeaciones que no, que respondan a todas las necesidades educativas. Entonces, pues ya llenando este cuadro, ya vamos a pasar a hacer estrategias con estos mismos elementos. ¿Qué significa esto? Es que vamos a hacer estrategias o a redactarlas uniendo un elemento con el otro. A eso se le llama análisis estratégico de una matriz estratégica FODA. Es decir, que vamos, por ejemplo, en las estrategias FO, vamos a unir una fortaleza más una oportunidad para redactar cómo se vería una estrategia. Es decir, vamos a unir lo que tenemos en fortalezas con una oportunidad, es decir, vamos a unir algo interno y externo para redactar la estrategia. Y así con las estrategias DO, debilidades más oportunidades, las estrategias FE, fortalezas más amenazas, y las estrategias de A, debilidades más amenazas. Es decir, elegimos una debilidad y luego elegimos una amenaza y ya formulamos una estrategia. Ahora, ¿cómo sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de cómo se podría constituir esta parte de las estrategias F por elementos. Por ejemplo, tenemos aquí las estrategias FO, si nos damos cuenta, alcanzamos a ver ahí, ¿verdad? Que son fortalezas y oportunidades, es decir, vamos a unir estas dos de arriba. Como vemos aquí, es un ejemplo de esto. Si el personal docente tiene disposición al trabajo colaborativo y también hay una oportunidad que es que hay programas gubernamentales de apoyo a la mejora educativa, entonces si unimos estos dos, la disposición a trabajar y que hay programas educativos a disposición, pues tenemos una estrategia que es que el Consejo Técnico Escolar impulse proyectos de innovación pedagógica apoyados por programas de formación docente. Es decir, que usemos estos programas educativos que no tenemos a disposición y también la disposición de los docentes a trabajar colaborativamente para que hagamos proyectos de innovación pedagógica. Me voy a entender hasta este punto, que tenemos estos dos factores y los unimos para generar algo positivo. Hasta aquí quedó claro cómo se formulan este tipo de estrategias.
Sí, maestro. Bueno, ahora entonces pasamos, ya que ya tenemos definidas las estrategias, eso va a ser como que el rumbo general de todo, o sea, la guía para formular las acciones en un rasgo muy general. Después tenemos el problema institucional integrador, es decir, aquí se va a redactar, o se va a hacer una redacción que integre todos los problemas que identificamos en las dimensiones de arriba. Es decir, las 5 necesidades que identificamos las vamos a redactar en un solo problema. El ejemplo se presenta aquí, que se presenta bajos niveles de logro académico, que no hay liderazgo, ni participación, ni visión, y todo esto formulado en un solo problema integrador, que lo sintetice, no que lo resuma, pero sí que lo sintetice. ¿Sí? Porque resumirlo sería como un párrafo de, no sé, unas 8 líneas, muy largo. Sintetizarlo es que haga alusión a que sí hay problemas en todas estas dimensiones, pero pues de forma sintética, ¿no? Ahora, justificación debe argumentarse por qué es importante implementar el proyecto. Entonces aquí, aunque haya una tablita acá, pues nada más son preguntas orientadoras. Aquí sí hay que poner una narrativa con base a esas preguntas. No hay que responderlas tal cual, sino que apoyan a la narrativa. Luego tenemos un objetivo general, que esto es como la contraposición a la problemática general. Es decir, que el objetivo general debe ser una redacción sintética que proponga soluciones para todas las problemáticas integradas en la problemática general. ¿Ya? Entonces, digamos que es como que la contrapropuesta. El problema dice todas las afectaciones y el objetivo general pone todas las alternativas a estas afectaciones. ¿Ya? Entonces, tendría que ser un párrafo que integre todos los problemitas que hay en cada dimensión. Y luego ese párrafo lo vamos a dividir en oraciones. ¿Ya? Y cada oración pues sería un objetivo en específico. Y cada objetivo específico debería estar relacionado con una dimensión, es decir, un objetivo específico con la dimensión pedagógica, otro con la dimensión organizativa, otro con la administrativa, que si nos damos cuenta pues son las dimensiones que le competen a la gestión escolar. ¿Ya? Entonces cada objetivo específico responde a cada una de ellas. El objetivo general integra todos los problemitas de cada una y los objetivos específicos, pues es uno para cada uno. Entonces, hasta aquí está claro esta parte. Sí, Bueno, maestro. entonces tenemos que si son pues 5 dimensiones, pues vamos a tener aproximadamente la misma cantidad que son 5 objetivos específicos. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a empezar a ir de lo general a lo más específico y vamos a ir partiendo el pastel en pedacitos. Y esto significa que por cada objetivo específico vamos a redactar 2 metas mínimo. ¿Ya? Lo ideal es que sean 2 metas, no más de 3 para que no sean tantas. ¿Qué es la diferencia entre el objetivo y la meta? Pues que aquí vamos a rellenar esta tablita, vamos a poner qué objetivo y qué meta responde a ese objetivo. Es decir, aquí ponemos, por ejemplo, objetivo 1 y objetivo 1. Aquí tenemos meta 1 y meta 2, ¿ya? Aquí objetivo 2, meta 3. ¿Ya entendemos? ¿Por qué? Porque pues cada objetivo va a llevar mínimo 2 metas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en todo esto? Que la meta se diferencia del objetivo porque la meta tiene que tener un indicador cuantitativo, o sea, una forma de medir en números que el objetivo se está cumpliendo. Es decir, por ejemplo, de hecho el diagnóstico aquí nos lo dice, nos lo plantea claro. Nos plantea que el 38% de los estudiantes se encuentra por debajo de los aprendizajes esperados en lenguaje y comunicación y el 42% presenta rezago en matemáticas. Entonces, mi objetivo es, por ejemplo, diseñar estrategias y prácticas pedagógicas que apoyen el aprendizaje académico de los estudiantes. Eso puede ser un objetivo. Pero mis metas se van a dividir en dos. En este caso, una meta va a apoyar el aprendizaje en lenguajes y otra meta va a apoyar el aprendizaje en matemáticas, porque ahí están los problemas. Ahí vemos cómo las metas pues son dos y el objetivo es uno en esta dimensión. Ahora, ¿qué pasa? Que
Aquí me maneja que el 38% de los estudiantes de lenguajes están mal y también el 42% de las matemáticas. Entonces, en mi meta tengo que plantear, pues esto, una meta y un indicador real, algo que realmente pueda alcanzar. No voy a decir que voy a mejorar el 100% de los estudiantes, pero una meta realista sería, por ejemplo, el 90%. Entonces, podría ser algo así. Eh, Mejor, no digo que tal cual lo van a poner como el ejemplo, pero se podría poner como mejorar el aprendizaje en el campo educativo de lenguajes en el 90% de los estudiantes durante el lapso del ciclo escolar. Es decir, aquí se pone un porcentaje a alcanzar y también se pone el tiempo en el que se va a alcanzar o que se pretende alcanzar. Entonces las metas siempre deben de ser planteadas a números, a porcentajes casi siempre. Es decir, que yo planteo mejorar hasta el 90% de los estudiantes. Debe ser también real porque pues el 100% es algo que no se podría alcanzar en ningún caso, pero por diferentes factores, pero pues así se plantearían las metas. Entonces hasta este punto vamos bien de cómo se formulan los objetivos y las metas. Sí, Bueno, maestro. entonces, ya que ya tenemos, por ejemplo, aquí está un ejemplo, mejorar la comprensión lectora, incrementar, ese es el objetivo, incrementar 15% los resultados. También podría manejarse así, en vez de poner el 90% de los alumnos, nada más incrementar un 15%, es decir, sumarle ese 15% al 38%, ¿ya? Ahora que sí se puede plantear de cualquier forma, eso ya es a elección de los que diseñan. Este tipo de proyectos se supone que es lo que hacen todas las escuelas en los consejos técnicos escolares, que son reuniones que tienen los docentes cada mes. Solo que normalmente pues no lo hacen y se vuelve burocracia, se vuelve administración, se rellena nada más el documento y se entrega y pues no hay orientación. Se supone que este debe ser el documento, el proyecto por el cual que agarran todos los docentes para hacer sus planeaciones didácticas. Es decir, si voy a hacer mi planeación didáctica, pues primero tengo que ir a ver cuál es el proyecto escolar planteado para todo el ciclo escolar para de ahí guiarme, porque ahí están los objetivos y las metas de todo el ciclo escolar. Pero pues esto en la realidad educativa no se aplica. Por eso es la importancia de entender la función de esto. Ahora nos vamos al apartado de programa anual de trabajo, que es donde se diseña acciones organizadas por dimensiones de gestión escolar. Aquí vamos a seguir partiendo el pastel, es decir, que si ya tenemos dos metas por cada objetivo específico, ahora vamos a hacer mínimamente dos acciones por cada meta. Es decir, tenemos 5 objetivos específicos y tenemos 10 metas. Y si lo multiplicamos por 2, porque cada meta va a llevar dos acciones, pues serían un total de aproximadamente 20 acciones en todo el proyecto, considerando que el proyecto pues dura todo el ciclo escolar. Entonces, pues son actividades o acciones, pues son muy pocas para todo el ciclo escolar. Por eso las acciones deben de ser algo así como, por ejemplo, para mejorar la comprensión lectora podría ser una acción, realización de un taller de lectoescritura. Y entonces ahí se ponen, aquí podría ponerse el taller, ¿no? Taller. Y ahora sí, responsable, director, docentes y padres de familia, porque todos van a estar inmiscuidos. Y luego el periodo, pues ahí sí ya se puede poner durante todo el ciclo escolar, durante el primer trimestre, durante el segundo trimestre, se pone de cuándo a cuándo empieza y cuándo acaba, o si es durante todo el ciclo escolar. Evidencia, pues ahí se puede poner producciones de los alumnos o trabajos de los alumnos, planeaciones de los maestros eh, y no sé, también puede ser participaciones de los o diario de campo de los docentes, ¿no? Entonces todo esto son evidencias. Se tiene que poner ahí cuáles son las evidencias que se van a manejar desde el inicio. Es decir, no nada más se llegan los docentes a parar a un taller, sino que aquí se pone que van a haber planeaciones, que van a haber, también se puede poner evaluación, qué tipo de evaluación, si es autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, es decir, si se hace autoevaluación uno mismo, coevaluación, es decir, coevaluación entre pares, entre nosotros nos evaluamos, o heteroevaluación quiere decir uno evalúa a otro, el docente evalúa al alumno. Pero pues aquí se ponen las evidencias concretas, como le comento, o sea, son el diario de campo, planeaciones y todo esto. Y aquí el indicador, sí,
Ahora, para que tengamos un ejemplo más claro de esto, pues podemos también tener el ejemplo de cómo se constituye este apartado. Aquí tenemos las metas, por ejemplo, incrementar en 15% y el indicador sería resultados. A ver, aquí vamos a esto. Resultados de evaluaciones diagnósticas y finales. ¿Cuál va a ser el indicador de que realmente se mejoró esto? Pues las evaluaciones diagnósticas, las del principio y las del final. ¿Ya? Ahora, después tenemos las estrategias de intervención, pero pues vamos poco a poco. Aquí, para no confundirme, a ver, este es otro apartado. Aquí estamos. En el programa anual de trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos el taller. Aquí se planteó un taller de resolución de problemas matemáticos en esta parte, que es como el ejemplo parecido al que estaba planteando. El responsable, docentes. El periodo mensual significa que se va a hacer cada mes. Evidencia, cuadernos de trabajo. Y el indicador será la mejora en los resultados académicos, es decir, en la mejora en cada evaluación del mes, ¿ya? Entonces, no hay que ser tampoco tan específico, o sea, no tan perfeccionistas en este punto, pero pues tampoco tan simples, ¿no? Este es un ejemplo perfecto aquí de cómo se formularía esta parte de la dimensión pedagógica. Entonces, ¿qué pasa? Ahora pues pasamos a lo que es la dimensión organizativa y lo mismo, ponemos el objetivo relacionado y ya sabemos que la actividad va a ser para ese objetivo, pero no olvidarnos que la actividad responde a la meta, ¿sí? O sea, va a ser una actividad por dos actividades por cada meta, ¿ya? Es decir que yo sé que estoy abordando el objetivo uno, pero sé que con la acción tengo que poner dos acciones por cada meta, ¿ya? Ahora, ya que pues tenemos todo esto, la dimensión organizativa, administrativa y de participación social, las tablas ya hechas, aquí entre tablas no es necesario poner narrativas en este apartado porque el apartado del programa anual de trabajo solamente con que se rellenen las tablas con eso es suficiente porque estas tablas prácticamente son la planeación de todo el año, ¿sí? La planeación de la gestión escolar, ¿ya? Esta sería la planeación de la gestión escolar de todo el año. Y luego la dimensión de identidad institucional, igual objetivo, actividad, periodo, evidencia, indicador. Es decir, aquí como tal se va a planear cómo hacer esto. Ejemplos, pues se puede poner un taller para que entre todos los docentes se construya una misión y visión, que otra jornada de trabajo para que se definan los valores, una socialización para formar la identidad escolar y la elaboración del Código Institucional de Convivencia. Es decir, aquí se plantea que, porque así debe ser también, que entre todos los docentes se forme este proyecto, se forme la misión y visión. No obstante, pues nosotros tenemos que aprender a hacerlo también, así que aquí pues va a ser como que la planeación de cómo se va a hacer con todos los maestros, pero sabemos que nosotros individualmente en el proyecto también lo vamos a formular. Es decir, que aquí asumimos como si nosotros fuéramos el director, porque prácticamente este documento es el que tiene un director y el que el mismo director llena con ayuda de su equipo de trabajo, que son los docentes de la escuela. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Maestro. Bueno, entonces hasta aquí tenemos que entender que somos o pretendemos ser directores de una escuela, porque por eso es gestión escolar, y que somos directores que reflejan ser líderes educativos, ¿sí? Y esto, ¿por qué es importante? Porque viene el apartado de modelo de liderazgo del proyecto. Aquí en esta tablita, aquí sí podemos poner narrativa dentro de este apartado. Cuando vamos a rellenar esta tablita, vamos a poner qué modelos de liderazgo nosotros consideramos que podemos promover en nuestra comunidad escolar y por qué. Aquí al ladito la justificación del por qué. O sea, si nosotros queremos poner el transformacional y el distribuido, pues está bien. También si queremos poner el instruccional, ahí puse estos como ejemplo, pero podemos seleccionar lo que queramos. Pero algo así, de cajón siempre tienen que ir el transformacional y el distribuido. Esos dos no pueden faltar porque ahorita vamos a ver por qué son importantes. Ahora,
preguntas orientadoras para este apartado, pues ahí las tenemos para hacer la redacción y luego un apartado de evaluación y seguimiento. Aquí podemos empezar el apartado definiendo por qué es importante la evaluación y que vamos a aplicar un enfoque de evaluación formativo, que significa que vamos a estar evaluando todo el tiempo, no solo al inicio ni al final, sino que la evaluación formativa plantea que todo el tiempo se evalúa y que el proyecto se debe ajustar a las necesidades de la escuela y no al revés, ¿ya? Bueno, aquí pues igual otra tablita de objetivo, indicador, cuál es la meta esperada y cómo vamos a verificar que esa meta se esté cumpliendo en los indicadores de resultados. Y luego otra tablita de seguimiento de actividades. Vamos a poner las actividades, la frecuencia con la que vamos a seguirlas y el responsable de seguir esa actividad. Pues el ejemplo sería este apartado de acá, donde tenemos que este es el objetivo, mejorar aprendizajes, el indicador es resultados institucionales, la meta es un incremento del 15% en este caso y el medio de verificación, evaluaciones diagnósticas y finales. Si nos damos cuenta, es un poco de la información que ya tenemos acá arriba, pero aquí solo la vamos digamos que vamos a pasar los datos acá abajo para concentrarnos solo en la evaluación, es decir, para que esta tabla sea como una mirada focalizada a la evaluación, pero algunos de estos datos pues ya los tendríamos en la parte de arriba. El seguimiento de actividades igual, algunos ya los tendríamos arriba, entonces aquí nada más se pone el seguimiento de actividades. ¿Qué vamos a hacer? Pues el consejo técnico escolar se hace cada mes y los responsables es el colectivo docente. Aquí no es necesario poner ya nada, con rellenar las tablas y poner que la evaluación es importante y es formativa con esto. El sistema de monitoreo institucional, un semáforo de seguimiento, qué nivel tiene cada uno y la interpretación, ¿sí? Nivel verde, meta alcanzada o superada, amarillo, avance parcial, requiere ajuste, y rojo, meta no alcanzada o requiere intervención inmediata. Pues esto nada más es como de instrucción, no hay que hacer nada en sí acá. Y aquí está el cronograma general, podemos mantener esta tabla y aquí hay las actividades que vamos a hacer y en qué mes lo vamos a hacer. Esta tabla es un ejemplo de cómo lo podemos rellenar en este apartado que es de seguimiento de actividades, ¿no? Aquí podemos poner ese cronograma. Y ya luego tenemos las conclusiones, que es pues reflexionar sobre las siguientes preguntas guía que tenemos ahí y con eso acabamos el proyecto. El apartado 13 sería referencias, solo se referencian los autores que fueron citados, ¿sí? No los que fueron leídos, sino los que fueron citados en el proyecto. Y los anexos que en este caso pues puede que no haya anexos. Aquí tal vez podríamos copiar y pegar el diagnóstico socioeducativo nada más, tal cual así como lo tenemos y ya, no se pone nada más. Aquí pues sí hay que pegar el diagnóstico, nada más. Y así pues vamos a ver que al final del proyecto pues el puro formato es de 9 páginas, así que supongo que tal vez mínimamente el formato en sí va a tener unas 25 o 30 páginas aproximadamente, ¿ya? Y por eso la importancia de no dejarlo hasta el final, porque pues son varios apartados y también por eso la opción de hacerlo en equipo para pues distribuirnos las actividades que vamos a hacer o los apartados, pero eso no, pero si nos damos cuenta no se puede hacer individualmente, no se puede avanzar en los apartados si no se tiene el apartado anterior realizado. Así que pues está la opción de hacerlo individual, de hacerlo en pareja o de hacerlo en el equipo de 3 que conforme esta clase. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestro, de hecho yo ya más o menos entendí cómo se va a hacer, Bueno, pero pues viéndolo bien, pues ahí viene ya viene todo, viene explicado, ¿no? ajá, explicando los pasos de cómo lo vamos a Sí, realizar. exactamente. De todos modos, por eso es la clase también, porque tal vez a veces también cuando vemos el formato, tal vez nos asustamos, nos espantamos, pero pues ya explicándolo también de esta manera, así que digámosle frente a frente, aunque sea de forma online, creo que pues todavía lo que ya está explicado se explica un poco más y ya sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos todo lo que vamos a hacer, ya tenemos un panorama general de los temas y de la importancia de cada tema. Y pues en resumen,
aquí lo importante es que la materia apunta a cómo llegar a ser director de una escuela, cómo ser líder y cómo el director pues debe ser un líder educativo, ¿ya? Así que a continuación podemos tomarnos estos últimos minutos para reflexionar sobre, por ejemplo, algunas preguntas guías de aquí y también tomar en cuenta la participación de esta clase, si se desea, porque pues así no se vuelve solo una clase tradicional donde solo el docente habla, sino también hay interacción con los alumnos, pero en este caso con la alumna, ¿no? Entonces, aquí yo voy a mencionar que, por ejemplo, porque es importante, hace ratitos dije que se aplica un modelo transformacional y un modelo distribuido. Aquí hay que reflexionar entonces de el líder. Y aquí voy a hacer estas preguntas que tengo acá para ver cómo podemos responder a estas. Cintia, ¿qué crees? ¿Cuáles crees que son las características que definen como líder a una persona en la vida cotidiana? Bueno, ¿Podría repetir la es pregunta, la maestro, pregunta por favor? número uno. ¿Qué características definen a una persona como líder en tu vida cotidiana? Mm, Lo que se te venga a la mente está bien. pues sus Ujú, actitudes, también podría, sus exactamente. valores, sus hábitos de rutina, Ujú, la forma en cómo se ujú, comunica. sí, También podría, el manejo de sus emociones. También, también entra lo que es, creo que es su responsabilidad y su compromiso, muy bien. tanto, tanto en la casa, tanto como en el trabajo, si cumple o no cumple. Así es. También por hacer empatía, sus límites, o sea, su respeto, el trato hacia los demás, pues, o sea, cómo ella trata o cómo trata Ujú. es. Pues muchas de Ujú. las características que dijiste son las que definen realmente a un líder, es cierto, y algunas de estas características se tocan en las tipologías de liderazgo. Creo que todos tenemos ya una concepción de qué significa ser un líder y hay que pulir esa concepción también porque en nuestra vida cotidiana observamos cómo se comportan ciertos líderes. Sabemos cuando una persona tiene estas actitudes de liderazgo, estas actitudes de resaltar un poco sobre los demás con estas actitudes que son más llamativas, ¿no? Que es hablar ante el público, motivar, y se ve que estas personas como que modelan ciertas facetas como responsabilidad, disciplina. Entonces aquí la pregunta o la siguiente pregunta fundamental es entonces, ¿un líder crees que nace o se hace? Es decir, hay personas que nacen con estas cualidades y hay personas que no nacen y nunca van a poder ser líderes. ¿O qué pasa ahí? ¿Un líder nace o se hace? Pues creo que no puede uno nacer con ciertas perspectivas, uno lo va desarrollando en el transcurso del tiempo, de los pasos, de, de cómo uno va desarrollando en su vida cotidiana. Ok. Por ejemplo, a veces, no sé si has tenido la oportunidad de ver guarderías o preescolares y no sé si a veces has notado como algunos niños son más introvertidos y otros más extrovertidos, ¿no? ¿Crees que un líder debería ser introvertido o extrovertido? Introvertido, porque debe arriesgarse,
hacer las cosas. Pero introvertido Sí, quiere decir sí. que se adentra en su interior, o sea, que no le gusta mucho interactuar, participar y esto. Entonces sería la otra palabra. Extrovertido, ok. ¿Por qué? Extrovertido, ajá, que para que tenga para que se motiven a hacerlo o para que se arriesguen las cosas que va a Muy bien. hacer, para que les salga Ajá. bien. Y si entonces vemos cómo los niños desde pequeños, algunos ya, digámoslo así, por su propia personalidad con la que nacen, porque sabemos que todos tenemos diferentes personalidades, ¿no? Algunos somos más introvertidos y otros más extrovertidos. Y si eso de alguna forma ya lo traemos, ¿no crees que entonces, si un líder debe ser extrovertido, hay algunas personas que sí nacen líderes? No te estoy diciendo que así sea, es una pregunta reflexiva. Pues podría ser, ¿no? De que algunos niños, pues, por ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo de los niños que ya quieren caminar, ¿no? A pesar de que se caen, se levantan y no pierden ese miedo, ¿no? De seguir Y hay otros caminando, que sí se porque quedan quieren con aprender miedo a y ya no caminar. quieren intentarlo, ¿verdad? Exacto, ajá. Entonces creo que hay niños que son de que, o sea, niños que ya vienen así, de que traen lo que es esa fuerza, o sea, esa valentía de seguir. Y hay niños que quieren, o sea, quieren, pero al mismo tiempo tienen miedo del poder caerse Ujú. y no volver a seguir. Entonces, así directamente contestando, ¿un líder nace o se hace? Creo que hay unos, nacen y otros, pues, se hacen. Bueno, pues sí podría ser una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es cierto. Aquí lo que hay que plantear es que los líderes, digamos que hay ciertas personas que nacen o tienen acceso a ciertos contextos de formación que les permiten desarrollar ciertas cualidades, un tipo de personalidad más apto para ser líder y que es personas que son extrovertidas y esto es algo importante en un líder, por ejemplo. Entonces, sí es cierto que hay niños que o personas que tienen esta predisposición, una mayor facilidad para ser líder, pero esto no quiere decir ni tampoco asegura que una persona que, por ejemplo, ha sido siempre introvertida no pueda llegar a ser un líder. ¿Por qué? Porque puede cambiar su forma de ser. Y también puede cambiar su forma de ser dependiendo del contexto en el cual esté. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser líder tal vez en una clase de maestría o de doctorado en educación, pero si yo me voy a una clase de medicina, ahí no sería líder, porque ahí tendría que ponerme en el papel de seguidor y de aprendiz, porque no tengo las cualidades necesarias para ser líder en ese contexto, ¿sí? Aquí yo llevo, digamos, por así decirlo, la batuta, pero hay ciertas condiciones del contexto que también me permiten a mí ser líder o no, que de hecho eso toca con las teorías generales que tienen que ver con las situacionales y contingenciales. Es decir, que depende de la situación y de la contingencia si yo puedo ser líder o no líder en un contexto. ¿Me entiendes? Aquí otro elemento importante sería que la teoría de rasgos, antes de la teoría de rasgos hay una teoría, que por qué no está aquí escrita. Claro que también se debe de abordar en la exposición siguiente, pero porque recuerda que le vas a exponer el tema, pero aquí no se pone porque esa es una teoría informal, es decir, como que es una idea que tiene la sociedad sobre el líder. Mucha gente piensa que el líder sí nace, así como ahorita lo reflexionamos nosotros, llegamos a la conclusión de que tal vez el líder sí nace, sí hay personas que nacen líderes. A esa teoría informal se le llamó teoría del gran hombre. Es decir, que hay unos hombres que nacen como grandes hombres. Alejandro Magno, Gengis Khan, todos estos líderes de la historia que parece que siempre fueron así. Entonces, ¿qué pasa?
si ya sabemos que hay personas que tienen predisposición a ser líder, entonces allá en el siglo XX, a inicios del siglo XX, de 1920 aproximadamente, pues empezó a formar esta teoría de rasgos. Si ya sabemos o intuimos que hay personas con predisposición a ser líder, hay que observar a estas personas y hay que empezar a ver qué rasgos tienen estas personas, con el objetivo de tratar de copiar o de asimilar estos mismos rasgos. Así cualquier persona puede llegar a ser un líder, porque nos vamos a guiar de los rasgos de estas personas. Y a esa teoría pues, se le llamó teoría de rasgos, ¿no? Después tenemos las teorías conductuales, situacionales, contingenciales y transformacionales, que ya vas a leer y entender por qué, pero pues ya dimos un panorama general de las rasgos y de las de situacionales. También aquí pues viene en último término la transformacional y la distribuida. Estas dos son importantes en el campo educativo porque plantean lo siguiente. Y aquí va otra pregunta reflexiva. ¿Qué pasa en un grupo, en una escuela, cuando el director o el líder con mayor jerarquía se va? ¿Crees que cuando una escuela se queda sin director, sin este líder, esta escuela se desmorona? ¿O qué debería pasar? ¿Qué pasa? Pues, pues no como tal, porque pues están los maestros, Uh ¿no? -huh. Entonces, pues entre todos los maestros podrían ponerse de acuerdo de cómo seguir adelante. Exactamente. Aunque sí, tal vez ahí, no cualquier maestro se va a meter al papel de un director, porque creo que son dos cosas muy Uh -huh. diferentes. Ser un director y ser un maestro, pero viene siendo, viene de la mano, ¿no? Entonces, pues, no porque se fue el maestro, también nosotros como docentes vamos a dejar el trabajo tirado porque no tenemos un director. Entonces, yo lo que pues haría, pues animar a los maestros y pues no dejar lo que es la escuela porque pues no hay nuestro líder, ¿no? Sino que a través de eso podamos salir Uh -huh. y aún así demostrar de qué somos hechos. Muy bien, tienes buen discurso para motivar, ¿eh? Bueno, aquí, por ejemplo, en una clase me contestaron, si se va el director, está el subdirector. Y yo volví a preguntar, bueno, ¿y si se va también el subdirector, qué pasa? Yo quería llegar, y después también llegamos a esto mismo que me estás contestando, que si no está el director ni el subdirector, pues están todos los demás maestros, ¿no? El director, el líder se fue, y ahora quedan los maestros. Ahora la pregunta será, entonces, ¿en qué se convierten los maestros? Pues en una guía, o sea, de que en una guía de motivación, digamos O sea, agarran el que rol tal de vez un qué. de un director, Más porque pues precisamente, viendo no tanto de un director, sino más precisamente ¿de qué? de un líder. Exactamente, así, a eso quiero llegar. Ahora, aquí hay algo importante, que por ejemplo, cuando en un grupo, pues todas las personas tenemos nuestros propios objetivos, ¿verdad? Y esos objetivos son lo que nos motiva. Entonces, igual, pues en este tipo de contexto, en una escuela, sabemos que un director tiene un objetivo y también los maestros tienen un objetivo. Viéndolo de esta forma, el objetivo del director sería que la escuela pues salga adelante, tenga una buena gestión escolar y el objetivo directo del docente sería que los alumnos aprendan, ¿no? Pero aparte de eso, todos tienen objetivos personales también, algunos podrán tener financieros y así. Pero ¿qué pasa? Cuando un maestro está, o un director está, o una persona en general está distraído con un objetivo diferente al que le compete en su servicio profesional, como por ejemplo que quiere, no sé, tener más dinero,
o cuestión amorosa o cualquier otra cosa, pues todo esto desvía como que su atención y su eficiencia, su eficacia. Entonces, el líder en este caso tiene que volver a encauzar a todas las personas para que sigan un determinado objetivo, que en este caso sería que haya una mejora educativa en todo el plano escolar, ¿no? Aunque el director y el maestro tienen un objetivo más directo, todos deben de tener un objetivo general y no distraerse con objetivos personales en el tiempo del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la teoría transformacional y por qué es importante la educación? Porque aquí se asume que el director o el líder con mayor jerarquía, en este caso, debe de motivar y de transformar los motivos de cada seguidor, de cada maestro. Es decir, hacer importante el objetivo general para cada maestro, que cada maestro vea que el aprendizaje de cada niño es importante y que no solo el aprendizaje del niño, sino que la mejora de toda la educación de la escuela. ¿Ya? Entonces, esta teoría plantea que el líder debe de transformar, por eso transformacional, transformar la motivación y objetivos de todos los seguidores para que todos vayamos hacia el mismo rumbo. Porque si algunos van porque solo que el niño que aprenda más y entonces el maestro, cuando el director llega y le dice, ¿sabe qué? Es que hay un problema de contaminación en la escuela, hay que implementar estrategias para que entre todos, y el maestro dice, no, pero yo me voy a concentrar en que los niños aprendan, eso no me interesa. Entonces es donde pues vemos que no hay un objetivo general, no todos están caminando hacia el mismo rumbo. Y esto es lo que plantea el liderazgo transformacional, todos hacia el mismo rumbo. La respuesta adecuada sería aquí, sí, claro. Es más, voy a utilizar este proyecto de reciclaje para que mis alumnos aprendan a través del aprendizaje por servicio, ¿no? Entonces, esto refleja que todos vamos hacia el mismo rumbo. ¿Y qué pasa cuando el líder, si en este proceso el director desaparece, entonces algunos maestros se pueden empezar a desviar de nuevo, digamos como que dispersar su motivación? Por eso la importancia de un líder. Pero ¿qué pasa cuando no está el director o el líder jerárquico? Que es que este líder de mayor importancia debe distribuir o delegar sus funciones en todos los demás. A esto se le llama liderazgo distribuido. Es decir, que no debe haber un solo líder en la escuela, sino que tanto el director como el subdirector, como todos los maestros, deben de ser líderes. Y todos apuntando hacia el mismo objetivo. Así si se va el director por alguna cuestión de mayor importancia, pues la estructura está fuerte. Hay líderes presentes, ¿sí? La estructura no se va a desmoronar porque hay líderes ahí. Cada maestro sabe que tiene un objetivo directo que cumplir, pero que también todos en conjunto llegan a un objetivo. Y a esto se le llama gestión estratégica, ¿ya? Y en otro contexto se puede ver que la gestión estratégica también se aplica pues a otra forma de ver el panorama, ya no en una escuela, sino en el sistema educativo. Por ejemplo, en el sistema educativo se plantea que la gestión como se ve en el sistema educativo se vería de la siguiente forma. Aquí estoy abriendo el programa Escuelas de Calidad, que es donde viene el modelo de gestión educativa estratégica. Y aquí vemos que, por ejemplo, lo abro para mostrar el siguiente esquema, que es esto, que todo el sistema, aquí vemos gestión educativa, sistema, todo el sistema educativo se debe de regir por una gestión educativa. ¿Por qué va a ser estratégica? Porque todos van hacia el mismo rumbo y todos deben de compartir esta noción de liderazgo, porque la gestión institucional, que recordemos que es la institucional se refiere a las instituciones. Pensemos en el sistema educativo. Está la Secretaría de Educación Pública y luego aquí en Chiapas está la Secretaría de Educación Pública Estatal y luego viene la Subsecretaría federalizada y estatal también. Hay dos subsistemas y después vienen lo que son las direcciones
dirección de educación primaria, de educación preescolar, de educación secundaria, de educación superior, después vienen los departamentos, todas estas son instituciones diferentes, o sea, todo es un sistema, pero aquí se están desglosando las instituciones, de lo general a lo específico. Después de los departamentos sigue, me parece, las jefaturas de sector, de ahí las supervisiones y de ahí las direcciones escolares, o sea, la dirección de cada escuela. Y después, obviamente, los maestros, ¿no? Entonces, entendemos este concepto de gestión institucional, sería la comunicación y planificación y estrategias y comunicación que se plantean entre todas estas instituciones, la subsecretaría, los departamentos, las jefaturas, las supervisiones y las direcciones. ¿Me voy a entender en este punto? Bueno, Sí, bueno, maestro. después pasamos ya, si ya vimos que debe haber una gestión institucional entre todas estas instituciones, a veces aquí la confusión está en que luego a una escuela y le llamamos institución, y que claro, es una institución, pero pues que en el plano de la gestión institucional tiene que estar en comunicación con la supervisión y esta con la jefatura y así. Ahora, ¿qué pasa dentro de la escuela? A lo que pasa dentro de esa comunidad educativa, dentro de la escuela se le llama gestión escolar y el líder acá es el director de la escuela. Dentro de la escuela, pues tenemos varias aulas, varios salones. Bueno, lo que pasa dentro de cada salón se le conoce como gestión pedagógica y aquí el líder es el maestro. ¿Sí? Y si nos damos cuenta también, el maestro debería implicar estrategias colaborativas de aprendizaje. Es decir, cuando trabajamos en equipo, también en un equipo debería el maestro de formar un líder en ese equipo. Cuando le dice a sus alumnos, vamos a hacer 5 equipos de 5 y definan a un líder del equipo, pues aquí también está el líder. Y así se pasa como que este enfoque transformacional y también distribuido del liderazgo. ¿No? Entonces, ese es el esquema de gestión educativa. ¿Y cuál es la explicación del por qué? Ya para acabar la clase, eh, surge la gestión educativa porque como comenté, en el siglo pasado, es decir, en los 60, en los 50, 60, 70, había un enfoque más de administración educativa. Esto quiere decir de mayor burocracia, papeleo, solo cumplir con esta parte. Y algo que se nos olvidó reflexionar hace rato es la diferencia entre un jefe y un líder. Rápidamente me podrías decir cuál es esta diferencia. De que un jefe nada más manda Exacto. lo que tienes que hacer. Un líder tiene que hacerlo para que los demás lo hagan. Muy bien, un jefe nada más impone y un líder debe de motivar, ¿sí? Por eso al que está abajo del jefe se le llama subordinado y al que está abajo o digamos como aprendiz del líder se llama seguidor. Los líderes tienen seguidores y los jefes tienen subordinados. Por eso, por ejemplo, Jesús en este caso tenía seguidores porque seguían sus enseñanzas, ¿no? Como ejemplo. Entonces aquí está que el líder tiene seguidores y motiva, modela esta parte y pues esto es importante. ¿Por qué? Porque en lo que es la administración educativa, antes, pues la figura del supervisor, por ejemplo, era precisamente de supervisar, de imponer. La figura del jefe, del director, del supervisor, del jefe de sector, era esto, de imponer, de sancionar, si no vas a clases de sanción y todo esto. Aplican la sanción como método de control y es lo que vamos a leer en las lecturas, ¿no? El castigo, el castigo como motivo, ¿no? No el modelaje. Entonces, si esta enfoque de administración educativa estaba antes, digamos en la mitad del siglo pasado, lo que pasa es que se forman en el sistema educativo estos planes educativos, ¿no? Y entonces cada escuela tiene que apuntar a cumplir el plan educativo. Y esto no tiene nada de malo. El problema es cuando estos planes educativos no se contextualizan. Es decir, si por ejemplo el maestro al abrir su libro de texto dice que los niños tienen que investigar en Internet y él está en una comunidad donde no tienen acceso ni siquiera a computadoras, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Se tiene que contextualizar el proyecto pedagógico.
¿no? El tema del libro se tiene que contextualizar al proyecto. Y pasa lo mismo a nivel de la escuela. Si en la comunidad hay un problema de contaminación y la escuela está dentro de la comunidad, pues las escuelas primaria, secundaria, preparatoria y su kinder pueden unirse para hacer campañas de sensibilización de la contaminación y que los alumnos ayuden a la comunidad a reciclar. Y esto tiene un objetivo también pedagógico, que es, por ejemplo, el aprendizaje por servicio plantea que al hacer un servicio comunitario los alumnos aprenden, porque hacen proyectos como el proyecto pedagógico, pero en este caso sería proyecto ecológico, y al hacer este proyecto aprenden a definir objetivos y todas estas cuestiones, ¿no? O sea, tiene una utilidad, pero si no lo dice el plan de estudios, pues entonces no deberíamos de hacerlo, ¿no? Esto se llamaría descentralizar la educación, es decir, no solo centralizarse en lo que dice el plan de estudios, en el programa de estudios o el libro de texto, sino que el enfoque de la escuela se puede desviar hacia lo que necesita la escuela en el contexto en el que está. Considerar si las familias tienen poco dinero, si hay problemas de contaminación, a cualquier cosa que hay en el contexto. Y eso sería descentralizar la educación. Y esto es lo que se plantea. ¿Y cómo se va a descentralizar la educación si tenemos que cumplir con la administración educativa? ¿Cómo? Tenemos que cumplir con todos estos con los libros, con los documentos que hay que entregar. Bueno, para responder a esto surge el concepto de gestión educativa, que es que, bueno, pues entonces hay que hacer un documento, ahora sí, un proyecto que sería este proyecto pedagógico, donde no solo nos limitemos a cumplir con lo que dicen los libros de texto, los aprendizajes que están ahí, sino que también nos limitemos a corregir todos los problemas de la escuela y ayudar a la comunidad. Entonces, este es un enfoque más contextual. Es decir, la administración educativa tenía una cierta limitación y al preguntar cómo vamos a responder a esa limitación, surge el concepto de gestión educativa con un enfoque descentralizado de la educación, un enfoque contextual y por eso mismo humanista, que es lo que plantea la NEM cuando forma proyectos pedagógicos, ¿no? Aquí un poco la crítica, bueno, la NEM también plantea, este documento pues es del 2010, ahí no existía la NEM, la nueva escuela mexicana, que es el plan de estudios de educación básica y todo lo que rige la educación en México, ¿no? Este es del 2010, por eso mismo pues no se, aquí se llama Programa Anual de Trabajo, pero en la NEM ese se llama Programa Escolar de Mejora Continua. O sea, que cambia el nombre, pero vienen a hacer lo mismo, ¿sí? Ahí, cuando hacen el diagnóstico socioeducativo, se le llama lectura de la realidad. O sea, si nos damos cuenta, pues solo cambia el nombre, pero viene a ser lo mismo. Y esto es lo que hacen muchos gobiernos. O sea, cuando llegan, a veces solo le cambian los nombres a los términos pedagógicos, pero pues a final de cuentas apuntan hacia lo mismo. Lo bueno es que tanto este modelo de gestión educativa estratégica como los proyectos de programa escolar de mejora continua de la NEM, pues apuntan hacia el mismo punto, hacia una educación un poco más contextualizada, más respondente a las necesidades de la escuela y de la comunidad y por lo mismo más humanista, ¿no? Entonces, ya sea que trabajemos con este formato que tenemos a continuación o con el formato de la NEM que plantea este programa de mejora continua, pues a final de cuentas el objetivo es el mismo, ¿no? Apuntamos hacia el mismo punto, así que no importa si cambiamos de formato, con esto aprenderemos a formar un proyecto pedagógico institucional, ¿no? Entonces, pues me quedé un poco en la crítica de la NAMI, que es que, pues, por lo mismo de que quiere realizar proyectos pedagógicos como base del aprendizaje, es que en vez de asignaturas, matemáticas, español, ciencias naturales, pues promueve campos formativos, saberes, lenguajes y así. Pero pues el dilema está en que pues esos campos formativos ya existían desde el 2011, ¿no? Entonces ya teníamos campos formativos y también teníamos asignaturas. El problema de quitar la disciplinariedad, es decir, la diferencia entre disciplinas, es que precisamente luego los docentes no saben eh,
qué aprendizaje están trabajando, ¿no? O sea, ya para trabajar un proyecto no saben qué están trabajando, es un poco más de labor en o más de conciencia al elaborar los proyectos, entonces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, es importante hacer proyectos, pero tampoco eh, creo que ahí se perdió el, la clase, el, bueno, yo creo que esto sería por el momento para la clase de aquí. Se desconectó la alumna, pero con esto sería ya acabar. Solo íbamos a pasar a la parte de dudas, ¿no? Dudas del tema.